que estoy buscando los ejercicios. Están los de antes, vas a arrancar. Bien, ahí vamos. Entonces ahora empieza toda la parte seria. Primer ejercicio de hoy es el 13 de la práctica y vuelven a aparecer un poco los proyectores. Entonces tenemos f de k a la n en k a la n es un proyector, la dimensión de la imagen es S y hay que probar que es diagonalizable y calcular el característico. ¿Sí? En principio, cosas a extraer, si quieren, de una observación extra al ejercicio, es que el ejercicio te está diciendo algo bastante copado, de fondo, que es que todo proyector es diagonalizable. Así a la pasada dentro del ejercicio está diciendo eso, ¿no? Porque fíjense que dice, bueno, la dimensión es S, S puede ser lo que quieran, así que de movida ya sabemos que el ejercicio nos deja una buena enseñanza, por así decirlo. Bueno, pero ahora hay que probar eso, ¿sí? Entonces vamos con el primero. ¿Alguien lo pudo pensar y quiere contar alguna idea? ¿O arranco yo? Sin vergüenza de decir no. Los únicos autovalores sean 0 y 1. Ok, ¿por qué sería eso? Entonces, por un lado, alguien me dijo los autovalores de f son 0 y 1. Bueno, entonces me dijeron, para un proyector separás el dominio en nulo más imagen, suma directa. Sabes que f de un vector de la imagen es sí mismo. Ojo con con alguna de las cosas que dijeron ahí. Lo que sabemos es que f de x es f de x para todo x, no que f de x es x para todo x. Ojo con eso. Podemos armar una base conveniente usando el núcleo de la imagen, perfecto. Ok, ya me encaminaron bastante bien el ejercicio. Eso de f de x es x para todo x en la imagen, como dijo Feli, ¿no? Entonces, los autovalores de f son 0 y 1. Bueno, acuérdense que posiblemente alguno de los dos no sea, ¿no? Por ejemplo, si agarramos la transformación lineal nula, eso es un proyector y el único autovalor es 0. O agarramos la identidad, el único autovalor es 1. Así que si quieren acá podemos poner los posibles autovalores de f son 0 y 1. ¿Sí? Entonces, siguiendo un poco con las ideas que me tiraron por ahí, hay que probar que f es diagonalizable. Las ideas que me dieron encaminan un poco el ejercicio, pero en el fondo queremos, y acá voy a ir un poco más con la idea de Ignacio, que es hay que armar la base al final de todo, ¿no? Quiero probar que f es diagonalizable, tenemos un par de formas de hacer eso. Una es encontrar una base tal que la matriz de f en esa base sea diagonal. ¿Sí? Entonces, buscamos B base de k a la n tal que la matriz de f en base B sea diagonal. Y lo que sabemos es qué debería haber en la diagonal, ¿no? Si vamos a encontrar una base B donde la matriz de f en base B sea diagonal, la diagonal tienen que ser unos y ceros, y afuera de la diagonal todos ceros, ¿no? Y además, exactamente, ahí venía la gracia del ejercicio, ya hicimos este ejercicio en la práctica de transformaciones lineales. Entonces, acá tengo citado ejercicio 24, práctica 3. Dice que existe una base, si f es proyector, ¿no? Que son las hipótesis que nosotros tenemos, pero lo voy a aclarar porque el ejercicio 24 de la práctica 3 no dice que existe una base tal que cualquier f, sino que si tenés f un proyector, existe una base de B tal que la matriz de f en base B en el lugar IJ es 1 si es igual a J y es menor o igual que la dimensión de la imagen. Cuidado, casi tiro el mate arriba de la computadora. No hagan esto en su casa. La dimensión de la imagen de f y 0 si no.
Y leyendo un poco cómo quedaría el dibujito de la matriz de F en base B, es este. La matriz de F en base B va a tener unos y después todos ceros, y el tamaño de este bloque de acá es la dimensión de la imagen de F. Que en este caso particular es S. ¿Sí? O sea que la matriz de F en base B es esta. 0, 0, 0. ¿Sí? Y ya estamos, ¿no? Ganamos. Esta es la base que estamos buscando. En esta base, la matriz de F es diagonal y listo. La matriz de F es diagonal, así que F es diagonalizable. ¿Y cuál es su polinomio característico? Que era lo otro que nos pedía el ejercicio. Bueno, nos sentamos y lo calculamos. ¿Cómo se calcula el polinomio característico de una transformación lineal? Ustedes dirán, tenemos la matriz ahí, ¿y qué hacemos con eso? Quizás es un buen momento para recordar cosas, entonces calculemos X, XF, esto es, decirle X es una, no sé, ¿cómo se dice esto? Un pecado. Entonces ahí como dijo Feli, ojo con eso. Entonces, acá propiedad, medio que definición sería esto, ¿sí? El característico, ojo, pues, multiplicado, ok, bueno, ahí empezamos a tener un montón de dudas, entonces voy a frenar y decir cómo se calcula esto. En realidad esto debería ser definición más que propiedad. El característico de F es el determinante de X identidad menos la matriz de F en base de B para cualquier base B. Cualquier. B base de B. ¿Sí? ¿Está bien eso? Se define así y la proposición en realidad que estaría diciendo acá es que esto está bien definido, que no depende de la base B que elijamos. ¿Sí? Esto lo probó Mariano. Si no, la demostración son 4 renglones, menos, 2 renglones. No llegué a escuchar. Si lo probó Mariano. Sí, lo probó, sí lo probó. ¿Lo probó? Perfecto. Bien. O sea que eso está bien definido. Perfecto. Entonces, para calcularlo, podemos aprovechar, como bien me dijeron, que ya tenemos la matriz acá. ¿Sí? Que acá tenemos la matriz de F en una base B, en la cual va a ser extremadamente fácil calcular el polinomio característico. ¿Sí? Acuérdense de eso, de que uno puede elegir la base, con lo cual, si tenés una base en la cual la matriz sea fácil calcular el característico, aprovechala. Si no, o bien intentás modificar la base o te arremangás y te metes en la cuenta difícil. Entonces, volviendo a nuestro caso, el característico de F es el determinante de X, vamos a poner ya y sub n, porque estábamos en K a la n, la matriz de F en base B. Y esto no es otra cosa, reemplazando por lo que sabíamos que era cada una de las matrices que aparecen acá. Esto es el determinante de X identidad S menos identidad S, 0, 0, X identidad N menos S. Está bien que esto es X por identidad menos la matriz de F en base B. Si se fijan, X por identidad es una matriz que tiene todas X en la diagonal. Y le estamos restando la matriz de F en base B que tenía la identidad de S por S arriba a la izquierda y después todos ceros. Entonces esto debería quedar así, ¿no? Que, de nuevo, si queremos
escribirlo de una forma un poquito más visual, esto es esto. Todos x menos 1, 0, 0, y acá todos x. Donde esto es de s por s, y esto es de n menos s por n menos s. Y esta matriz es diagonal, tenemos un ejercicio de la práctica, o, no sé, bueno, decirle ejercicio a esto es un poco fuerte, pero desarrollás por cualquier lado, o usás inducción, o como quieran, y esto nos queda x menos 1 a la s, x, n menos s. Sí, y ahí está muy bien lo que me dijo Felipe, que es que este cuadradito de acá arriba es de... Lo que quise poner en realidad es que esto debería ser s y esto s, ¿no? Este 0 no es s por s, lo que es s por s es esto. Este 0 es de n menos s por s. En realidad igual no nos importa, pero técnicamente no estaba bien lo que había escrito. Gracias. Sí. Y ahora sí, ahí tenemos el característico, tiene grado n, ojo con eso, que el característico siempre tiene grado n. ¿Sí? Ya cuando hablemos de minimal la próxima, eso puede que no tenga grado n, puede ser grado más chico, y ahí entra todo el juego de multiplicidad geométrica y algebraica que estuvieron charlando con Mariano, que todavía por ahora está como medio misterioso acá. ¿Sí? Y fin, este es el característico. Fíjense que ese podía ser cualquier cosa, o sea que los característicos de los proyectores son algo entre x a la n y x menos 1 a la n. Podés combinar esas dos cosas y listo. ¿Sí? Y eso va a depender de la dimensión de la imagen. Y con esto termina la parte 1 del ejercicio. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Light, para empezar. Al lado de lo que veníamos acostumbrados. Bueno, la parte 2 del ejercicio sí quizás es un poco más interesante. Requiere que hagamos alguna cuenta. ¿Los autovectores de eso qué pinta tendrían? Muy bien. Buena pregunta. Fíjate que los únicos autovalores son 1 y 0, ¿no? Y acá entra en juego lo que habían dicho antes entre las ideas que fueron usando, que es cuando tenés un proyector, bueno, los autovectores asociados al 0 son el núcleo, ¿no? Y los autovectores asociados al 1 son una base de la imagen, como bien ahí dijo Agustín. Muy bien. ¿Sí? Por esto de F restringida a la imagen es la identidad, o sea que si te fijas, F de f de b, bueno, ahí eso es un b, es igual a f de b para todo b en b. Si f de b es distinto de 0, entonces es autovector de autovalor 1. ¿Sí? Y una cosa importante en realidad es que cuando usamos este ejercicio de la práctica estamos usando eso, ¿no? Este ejercicio requería que vos construyeras la base de b tal que la matriz de f en base b es esa, y esa construcción te decía cuáles son los autovectores. ¿Sí? Fíjate que esto te diría los últimos n menos s tienen que estar en el núcleo porque las columnas van 0, y los primeros s están en la imagen, ¿no? Porque f de b te va a dar b, pero f de b te va a dar f de b que vuelve a ser b. ¿Sí? O sea, esa parte de encontrar los autovectores está escondida en este ejercicio. ¿Está bien? Eso es muy importante. O sea, sabemos encontrarlos bien, por así decirlo. Sin ningún problema. Bueno, parte 2 del ejercicio. Vuelvo a copiar acá, que era lo que teníamos. Tenemos K un cuerpo contenido en C, y F de K a la N a K a la N, nilpotente.
Y esto les recuerdo, por si hace mucho que no lo cruzamos, existe un S natural tal que f a la s es igual a 0. Bueno, hay que calcular el característico de f. Y después la pregunta es si f es diagonalizable. Pero primero calculemos el característico. Después veremos el tema ser diagonalizable o no. ¿Alguna idea para empezar? Escucho ofertas. Y si no escucho ninguna, arranco yo, ¿no? Seguro no es diagonalizable. ¿Por qué? Aplicar f a la n de x debería darte lambda a la n x. Ok, suponiendo que x es un autovector, perfecto. Pero, entonces lambda es igual a 0, es el único autovalor. Sería, ¿no? Sí. Ok, bueno, eso que acabas de decir es muy interesante. Eso que acabas de decir es muy interesante. Entonces, vamos a arrancar a hacer algo. Entonces, pará, paro, sí, puede ser, está muy bien. Ahí iba a empezar haciéndome el salame, pero encontraste algo. Claro, bien, entonces, vamos a, si quieren, separamos en casos, no hace falta, no sé si están leyendo el chat, pero mientras voy traduciendo todo lo que fueron diciendo, pero está muy bien. Entonces, Francisco nos dijo, seguro no es diagonalizable, pero después dijo, quizás sí es diagonalizable y eso está muy bien. ¿Qué es? Si f es igual a 0, igualmente esta distinción quizás viene más en esta parte, ¿no? Pero podemos empezar por ahí, como siempre el ejercicio tiene, entre comillas, dos partes y quizás responder primero esta pregunta nos da una idea sobre esto, ¿no? Entonces vamos a decir, si f es igual a 0, f es diagonalizable. Y su característico es x a la n, ¿no? ¿Todo el mundo está de acuerdo con esta frase y no tiene dudas? ¿O nos explayamos en por qué es cierta esa oración que acabamos de escribir? Qué silencio. Bueno, ese E me dice que nos explayemos. Así que me parece bien. Dale, nos explayamos. De nada. Entonces, si f es 0, yo digo que f es diagonalizable. ¿Por qué? Porque si f es 0, entonces la matriz de f en cualquier base es igual a 0 para toda b base. ¿Sí? No importa qué base elijas, f de cualquier vector es 0, así que la matriz de f en base b siempre se va a ver como 0. Entonces, la matriz 0 es una matriz diagonal, entonces la matriz de f en base b es diagonal, y por lo tanto, f es diagonalizable. Apareció alguien tratando de entrar, ¿puede ser Feli? Bueno, espera que voy a cerrar el... No soy co-host, así que no te puedo ayudar. Ah, no, listo, espera, te doy los poderes. Ahí está, por si se prende fuego algo. Ahí te pasé. Perdón, a mí. Bien, entonces, estamos de acuerdo, hasta ahora f es diagonalizable. Y el característico de f es determinante de x identidad menos la matriz de f en base b para cualquier base b. Pero la matriz de f siempre es 0. Y el determinante de x por la identidad es x a la n. ¿Sí? Así que, listo, esta frase es cierta. Entonces ahora podemos decir, bueno, ¿qué pasa si... Una pregunta. Dale, obvio. No veo por qué si f es 0
decís que F en la matriz F porque si F0, si vos tomás la matriz F en base B, es diagonal. La matriz de F en base B en realidad es 0, y la matriz 0, 0, 0, 0, 0 es una matriz diagonal, ¿no? ¿Qué es una matriz diagonal? Que fuera de la diagonal tiene todos ceros, y en la diagonal lo que te pinte. La matriz 0, 0 en particular, es una matriz diagonal, ¿sí? Sí, perfecto. ¿Y por qué la matriz de F en base B es 0 para cualquier B? Bueno, esto es agarrar F de los vectores de la base y escribirlos en base. Como es una base, el 0 solo se puede escribir como 0 por cada uno de ellos. ¿Sí? Así que esto es por la unicidad de la escritura del 0 en base. ¿Está bien? ¿Eso responde la pregunta? Sí, perfecto. Joya. Bueno, entonces eso nos deja, entre muchas comillas, con solo ver el caso en que F no es 0. Pero ahí también ya Francisco nos había dicho que tenía sentido empezar a mirar qué onda otros, si hubiera otros autovalores, ¿no? Entonces, el tema acá es que para hablar de autovalores necesitamos alguna hipótesis, ¿sí? Y esa hipótesis es la de que K está contenido en C, ¿sí? Fíjense que para hablar de tal cosa como un autovalor o una raíz del característico, para empezar a hablar de esa conexión entre el característico y los autovalores, para poder hablar de tal cosa como agarro una raíz de esto, necesitamos estar en un cuerpo que sea algebraicamente cerrado, ¿sí? Si no, tal cosa puede no existir, ¿no? Ya vieron ejemplos con Mariano, y de hecho la matriz compañera siempre te ayuda a armar ese tipo de cosas, que por ejemplo ya en R2x2 te puedes armar una matriz que su característico no tenga raíces. Entonces cuando decís voy a agarrar un autovalor, o voy a agarrar una raíz del característico, porque eso va a ser lo que vamos a hacer acá, necesitas decir dónde te parás, ¿sí? Y es importante poder agarrar esa raíz. Entonces, vamos a aprovechar eso. Entonces, esperen que paso de hoja en mi nota. Como K está adentro de C, entonces el característico de F, que en principio fíjense que está en K de X, ¿no? Recuerden que F va de K a la N a K a la N. Entonces, el característico de F se corresponde con mirar el determinante de X por identidad menos la matriz de F en B, en base B, para alguna base B. Toda esa cuenta transcurre con coeficientes en K. Podemos pensar que esa cuenta transcurre con coeficientes en C. Este truco de siempre puede ser medio fuerte, pero un truco que tienen que tener bajo la manga siempre, que es si estás metido haciendo cuentas y necesitas agarrar una raíz, andate a algún lugar donde sea algebraicamente cerrado, o factorizar un polinomio, ¿sí? Enseñanzas de álgebra 1. Entonces, este polinomio, que lo podemos pensar acá adentro, se puede factorizar ahí, ¿sí? Entonces, como C es algebraicamente cerrado, el característico de F se factoriza linealmente en C de X. Voy a frenar un segundo y recapitular un poco por qué nos estamos yendo acá, ¿sí? Que es, la idea que propuso Francisco fue, bueno, querés mirar un autovalor de F, ¿no? Y él dijo, bueno, suponete que el lambda es un autovalor de F, entonces aplicás F a la N de X y te va a dar lambda a la N por X. Ahora, para decir, agarro un autovalor y no tener problemas al decir esa frase, necesitamos estar en un lugar donde estén todos los autovalores, por así decirlo, ¿sí? Que en principio podría no ser K. Piensen que si K es R, y agarramos algo tan inocente como R2x2 y la matriz que vieron con Mariano, 0, 1, menos 1, 0,
y miramos el característico, no puedo decir tal cosa como agarro un autovalor sin irme a C. ¿Sí? O sea, hay que moverse del espacio en el cual estás para poder hablar de eso. Por eso estamos haciendo esta movida y por eso no se puede tratar este problema en principio en K de X, y por eso está la hipótesis de que K está contenido en C. ¿Sí? De nuevo, siempre preguntarse para qué está una hipótesis en un enunciado, y esa es la ventaja de la buena fe, alguna vez hablamos de esto, de la guía, que los ejercicios mayoritariamente están bien y uno confía en que el resultado le va a salir. ¿Sí? Sí, bien, ahí Fernando dijo, K está contenido en C, puede tener o no elementos complejos, o sea, K puede ser Q, por ejemplo, perfectamente, K puede ser R, K puede ser Q de raíz de 2, en principio sí, pero la cosa es, siempre podemos pensar a los números racionales como que son números complejos, solo les pones el más 0 por i adentro, al costado, y ahora estás trabajando en C, ¿sí? Y lo bueno de eso es que ahora podés factorizar cualquier polinomio que te tire por la cabeza, ¿sí? Si agarras este polinomio, está bien, está en Q de X, de hecho está en Z de X, pero lo podés pensar como que está en R de X y también, y esto es lo ideal, lo podés pensar como que está en C de X. ¿Sí? Quizás no es lo ideal porque podrías ir a un lugar más chiquito, pero en principio lo podés pensar acá y ahora tiene todas las raíces, ¿sí? Entonces, para poder decir tal cosa como me agarro una raíz del característico de f, cualquiera sea f, hay que ir acá. ¿Está bien? Podría ser que ninguno de los coeficientes sea complejo ni nada. Podría ser que las raíces sean todas reales, de hecho. Pero no podemos asegurarlo. En cambio, en C podemos asegurar que están todas las raíces y trabajar ahí. ¿Está bien? Posiblemente sea demasiado, sí. De hecho, es medio demasiado, salvo que casi C o R. Pero bueno, no importa. Entonces, ¿por dónde iba? Bien. Entonces, tenemos que esto se factoriza linealmente en C y ahora podemos decir tal cosa como agarremos una raíz, ¿sí? Que en el fondo estoy yendo hacia la idea que quería usar Francisco, pero necesitábamos poder decir agarro una raíz del polinomio sin romper nada, ¿sí? Entonces, digamos eso. Y si quieren, en un cachito, cuando terminemos, si todavía les hace ruido esto, volvemos para acá y tratamos de ver por qué era necesario hacer esto. Entonces, sea lambda en C una raíz del característico de f. ¿Sí? Entonces, y acá es donde puede que en este momento sea el que más les hace ruido toda esta movida. ¿Por qué? Fíjense que lambda sea una raíz del característico de f, podemos pensarlo. Acuérdense que el característico de f es lo mismo que el característico de la matriz de f en base B para cualquier base B. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde está la matriz de f en base B? ¿Dónde vive esa matriz? Matriz de f en base B. Bueno, piensen que la matriz de f en base B, f va de k a la n en k a la n, ¿no? La matriz de f en base B está en k a la n por n. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿No? Recordar que f va de k a la n en k a la n. De nuevo, vamos a hacer esta movida. Mirarla en c a la n por n. ¿Sí? Entonces, una cosa a anotar acá. ¿Cambia el polinomio característico de esta matriz si la miramos en k a la n o en k a la n por n o en c a la n por n? Esa es una pregunta a hacerse. Entonces, voy a escribir esas preguntas acá. Entonces, ¿cambia el característico de la matriz de f en base B si vemos a la matriz de f en base B en k a la n por n o en c a la n por n? Y la respuesta, como dijo Eli, es que no. ¿No? Porque fíjense que es calcular un determinante
de X por identidad menos la matriz de F en base B. ¿Sí? Y eso no depende de dónde estés mirando la matriz de F en base B, sino de los coeficientes que tenga la matriz de F en base B. Porque después haces X por identidad, eso no cambia si estás en K a la N por N o en C a la N por N, y calculás el determinante de esa matriz, eso no depende de dónde estés mirando los coeficientes. Entonces la respuesta a esto es no. Con lo cual no rompemos nada mirando a la matriz de F en base B acá. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno de eso? Que ahora sí le podemos tirar con la idea que me había dicho Francisco inicialmente, que es, tenemos una raíz del característico de esta matriz, que quizás está en C, quizás está en K o no puede agregar raíces. Ahora charlamos de eso. Las raíces están todas presentes ya en C, digamos. ¿Sí? Ahora, el ejercicio es conceptualmente extraño, pero van a ver que la idea que usamos es exactamente lo que dijo Francisco desde un principio. Lo que estoy haciendo es dar toda la vuelta para no meter la pata en el camino. Y si quieren, cuando cerremos, volvemos para atrás y revisamos por qué hay que decir cada una de las cosas que fuimos diciendo. Ténganme fe por 2 minutos más si todavía están tanteando en el aire. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos una matriz adentro de C a la N por N y tenemos una raíz de su característico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora sí podemos agarrar un autovector. Entonces, como lambda en C es autovalor de F, porque es una raíz del característico, existe un vector, pero en C a la N, y acá se ve por qué nos tuvimos que ir a C a la N, porque de nuevo, piensen, si quieren pónganse en paralelo el ejemplo de la matriz en R2×2, 0, 1, menos 1, 0, tengan eso en la cabeza todo el tiempo y fíjense si pueden decir esta frase sin irse a C. La respuesta es que no. ¿No? Tengo las raíces de su característico y menos I. Y puedo decir, agarro B en Rn, autovector de F, de la matriz en realidad. No, necesito irme a C para decir eso. ¿Sí? La matriz sigue siendo la misma, pero la pensamos en otro lado, pero podemos hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, existe un B en C a la N, que no es 0, tal que la matriz de F en base B por B es lambda B. Y ahora usamos lo que dijo Francisco, ¿sí? Que es que entonces, si se fijan, la matriz de F... Sí, muy buena la pregunta de Ali. Ahora vamos. Si hacemos esto, nos va a dar lambda la S por B. ¿Sí? ¿Por qué multiplicamos por la matriz de F en base B a la S? Porque recuerden que existe un S tal que F a la S es igual a 0. Eso es lo que dijimos ahora. ¿No? F es nilpotente. Podríamos haber puesto N directamente como había hecho Francisco, eso es cierto, y eso es un ejercicio de la práctica también. ¿Sí? Que si es nilpotente, en vez de S podés poner siempre M. Lo que no estás asegurando es que sea el mínimo. Y acá usamos que la matriz de F en base B elevada a la S es la matriz de F a la S en base B. Y esto es 0. ¿Sí? Acá acuérdense que producto de matrices se corresponde con composición de transformaciones lineales. Así que la matriz de F en base B a la S es la matriz de componer F con F con F S veces en base B, y esto sabíamos que era 0. Por hipótesis. Y la matriz de la transformación lineal nula es nula. 0 por B, 0. Como B es distinto de 0, esto es muy importante, entonces
lambda a la S es 0, y por lo tanto lambda es 0. Y yo digo que acá terminó el ejercicio, ¿no? Porque dijimos, sea lambda una raíz del característico. Entonces, con toda esta vuelta, flash de colores, sí, usé lapicera de brillitos. Es esta, puesta en la compu. Si recapitulamos, dijimos, sea lambda en C, acá, con lapicera de brillitos, una raíz del característico, dimos toda esta vuelta, y si quieren ahora, con un poco más de panorama, charlamos por qué dimos toda esta vuelta, y llegamos al que tiene que ser 0. Ahora, en C, y esta es la gracia, están todos los autovalores. O sea que acá dijimos, sea lambda en C cualquier autovalor de cualquier raíz del característico de F, y llegamos a que tiene que ser el 0. Entonces tenemos un polinomio, el característico de F, de grado n en C de X, si quieren, por esto de que dijimos lo podemos pensar dentro de C de X, cuya única raíz es el 0. Como ahí tiene todas las raíces con multiplicidad, el característico de F es X a la n. ¿Sí? Entonces acá, de todo esto, concluimos como el característico de F tiene n raíces contadas con multiplicidad en C, porque tiene grado n, y C es algebraicamente cerrado, y su única raíz es 0, entonces el característico de F es X a la n. ¿Sí? Y ahora hagamos un poco de zoom para afuera. A ver por qué tuvimos que hacer esto. Una pregunta que, o sea, hubo varias preguntas en el camino. La última fue la de Ali, que no sé, de nuevo, si no está viendo el chat, la voy a leer, además para que quede en el video, que fue, ¿hay alguna razón para pensar que K no es un cuerpo finito? Sí, que estamos adentro de C. No hay ningún cuerpo finito contenido adentro de C. ¿Sí? Pensá que en un cuerpo finito, sumar 1 muchas veces en algún momento da 0. En C eso no puede pasar. ¿Sí? Y de nuevo, si el cuerpo finito está metido adentro de C, podés pensar que la suma está pasando adentro de C. ¿Sí? Entonces, K no puede ser un cuerpo finito. ¿Sí? No sé si Mariano habló de características de cuerpos. ¿Habló Mariano de características de cuerpos? De nada. Hay una cosa de los cuerpos que se llama la característica, que dicho mal y pronto es la menor cantidad de veces que hay que sumar 1 para que te dé 0. ¿Sí? Está mal dicho eso porque si piensan en Q, eso debería dar infinito, ¿no? Porque nunca vas a sumar 1 muchas veces y que te dé 0. ¿Sí? QRC se dice que tienen características 0. O sea que la única forma de sumar el 1 y que te dé 0 es sumarlo 0 veces. De nuevo, esa no es la definición formal. ¿Sí? Estoy dando medio. Distintos adentro del cuerpo. Entonces eso en algún momento te tiene que dar 0. Y vale que la primera vez, acaba de aparecer el cartel de que está mal mi conexión a internet. ¿Va? La primera vez que eso pasa tiene que ser un número primo. ¿Sí? O sea, la característica de los cuerpos finitos siempre es un número primo. Y si no, es 0. Porque empezás a sumar 1, 1, 1, 1, 1. Nunca te da 0. Tenés a todos los enteros adentro, porque como es un cuerpo, tenés que tener los... Tenés que tener a los negativos. Como es un cuerpo, tenés que tener las divisiones entre cosas, entonces tenés a todo Q adentro. Así que en el fondo, y acá termino el divague, pero bueno, vino la pregunta,
o bien tenés un cuerpo finito adentro, o bien tenés a Q adentro, si sos un cuerpo. Fin del divague. Claro, si cae Z2, eso no puede pasar. ¿Sí? O sea, en este ejercicio K no puede ser Z2, no puede ser ningún cuerpo finito. ¿Se vio al final por qué dimos toda la vuelta ahora después del divague, que de paso era un momento de reflexión para que miren todo esto? ¿Se ve por qué tuvimos que dar esta vuelta de irnos a C? Y ahora, un poco gracioso, pero este ejercicio se podía resolver en 3 renglones más o menos, pero todavía no quería decirlo. ¿Se ve por qué dimos toda la vuelta de irnos a C y trabajar con la matriz en C y no podíamos hacer esto en K? En principio lo que nos gustaría decir es lo que escribió... Gracias, Eli. Claro, toda esta vuelta es para que nadie te pueda decir, como dijo Nicolás, che, estás trabajando con un vector que está fuera del lugar donde estás mirando. Fíjense que la gracia del ejercicio era lo que dijo inicialmente Francisco, que era agarrate un autovalor de f y entonces vas a ver que ese autovalor tiene que ser 0, ¿no? Entonces yo digo, bueno, sea lambda un autovalor de f, sea b un autovector, hasta ahí si me creen rápido está todo bien, ¿no? Sea b un autovector, entonces f a la s evaluado en b es lambda a la s por b y entonces lambda es 0. El problema está en que quizás ese autovalor está fuera de K, ¿no? Que de nuevo es el ejemplo, por eso les digo, piensen en esa matriz inocente de 2×2 en R, y ahí se van a dar cuenta de que hay un problema, ¿sí? De que no puedo decir felizmente sea lambda un autovalor y seguir para adelante, porque quizás no tiene raíces el característico. Entonces nos fuimos a C y miramos, en vez de F, mirarla como de K a la N en K a la N, y acá de nuevo hubo una vueltita, que es, no puedo decir, miro a F en vez de K a la N en K a la N, como de C a la N en C a la N, porque de nuevo eso quizás, eso directamente no tiene sentido, ¿no? No podemos expandir, por así decirlo, una transformación lineal a un lugar más grande, o sea, agrandar el dominio felizmente sin decir nada. Sí podemos achicarlo restringiendo, ¿no? Si f estuviera de C a la N en C a la N, podemos restringirla y mirarla qué pasa si la miramos saliendo de Rn, por ejemplo. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que caiga en Rn tampoco. Pero en principio podríamos restringir y ver qué pasa. Pero no podemos agrandar el dominio. Entonces no puedo decir algo como, considero f yendo de C a la N en C a la N, pero sí puedo decir, miro la matriz de f, y eso ahora tiene sentido como algo que está en C a la N por N. Y si quieren pasar este ejercicio a ir de C a la N en C a la N, podemos considerar la transformación lineal de C a la N en C a la N que sea multiplicar por la matriz de F en base B. Eso es en el fondo lo que está dando vueltas. ¿Sí? Y ahí, a ver, Agustín dijo, se podría haber planteado que si es diagonalizable, entonces queda diagonal al multiplicar por dos matrices inversibles que preservan rango y entonces si elevas a la n, 0 igual. Claro, ahí ese sería el caso de supongamos que f es diagonalizable y entonces f tiene que ser 0. Si querés, lo voy a volver a leer por las dudas de que haya hablado demasiado rápido. Lo que iba a decir, no sé si dije algo mal, pero Agustín dijo, se podría haber planteado que si es diagonalizable, entonces queda diagonal al multiplicar por dos matrices inversibles que preservan el rango. Sí, eso está muy bien. Eso está muy bien. Entonces, eso te diría que la única forma de que sea diagonalizable es que sea 0, ¿no? Entonces, esto te va a decir que no es diagonalizable. ¿Sí? Como dijo Agustín, además, f no es diagonalizable. Y acá tenemos un par de caminos. Voy a escribir el que tenía escrito acá en mis notas y ahora escribo lo que dijo Agustín, que debería ser esencialmente lo mismo porque estamos usando las mismas cosas. Pero yo digo f es diagonalizable si solo si existe
una base, y ahora sí, recuerden que estábamos en K a la n, ¿no? Base de K a la n, vamos a llamarla B, existe B, base de K a la n, formada por autovectores. De F. Sí, solo sí. Y ahora recuerden que el único autovalor es lambda igual a 0. Entonces, existe una base de K a la n, tal que la matriz de F en base B tiene que ser diagonal y en la diagonal tienen que estar los autovalores. ¿Sí? Y esto es sí, solo sí, F es igual a 0. ¿No? Porque si F en alguna base es la matriz nula, F tiene que ser nula. ¿Sí? Porque esto diría que a todos los vectores de una base los manda a 0 y se terminó. Lo que decía Agustín era si F fuese diagonalizable, entonces existe una matriz C inversible tal que C-1, matriz de F en alguna base, no sé, C, decime si es esto exactamente lo que quisiste decir, esto es una D diagonal. Perfecto. Entonces, si elevamos a la S, acuérdense de que esto quedaba así. ¿Sí? Y como esto es diagonal, esto es hacer lambda 1 a la S hasta lambda n a la S. ¿Sí? Lo usamos el otro día con Feli. Pero por otro lado, esto tiene que ser 0. Mismo argumento de antes. O sea que esto es 0 igual lambda 1 a la S, lambda n a la S. Y eso dice, en realidad, que D es igual a 0, ¿no? Esto es D a la S, pero bueno, entonces D es igual a 0 y entonces acá es la parte donde Agustín dijo estas matrices preservan rango, ¿no? Porque podría ser que multiplicase a la matriz de F en base B por algo que no sea 0 y arruines todo, pero multiplicando por C y por C a la menos 1 acá, esto nos queda matriz de F en base B igual 0. ¿Sí? Y llegamos, como dijimos, a lo mismo, F tiene que ser 0. Así que, por dos caminos más o menos parecidos, pero un poquito distintos, rematamos en que la única forma de que sea diagonalizable es que F sea 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de pasar al otro? Juan, Sí. tengo una pregunta volviendo a lo anterior. Dale. Vos dijiste que estando en K no podés pasar de una a C, pero teniendo la matriz en una base sí. Sí. No sé si no me quedó claro por qué de un cuerpo, por qué directamente en el cuerpo no podés. Lo que no podemos hacer es decir algo como esto, ¿no? F va de K a la N en K a la N. Entonces, puedo pensar F, vamos a ponerle moñito, pero sería como F, de C a la N en C a la N. Esto no se puede hacer. ¿Sí? Porque necesitarías, si Sí, K no es todo C, te queda que la función no está definida en un montón de vectores, ¿no? Pero nosotros queríamos decir algo como quiero agarrar un autovector, ¿sí? Ahora, un autovector de F no se puede agarrar porque esto no está bien. Pero sí podemos agarrar un autovector de la matriz. ¿Sí? sí. O sea, sí podemos agarrar, lo que sí se puede hacer, esto no. Sí,
existe un B en C a la n tal que matriz de F en base B por B es igual a lambda B. Esto sí lo podemos hacer, que sería como aplicarle F a B, entre comillas, pero eso no se podía hacer. Torcimos las cosas para poder estar en el contexto adecuado, digamos, ¿sí? No le podemos aplicar F al vector B, pero sí podemos multiplicar al vector B por la matriz de F en base B. Total, la matriz sí vive en C a la n por n. ¿Sí? Ah, sí. ¿Está bien eso? Ahí Sí, se ve gracias. por qué tuvimos que dar toda esta vuelta de dejo de mirar la transformación lineal, ahora miro la matriz y ahora tengo el derecho a multiplicarla por vectores que antes la transformación lineal no podía. ¿Sí? Sí, sí. Ahí va. Bien, gracias. Una cosa, ya voy a preguntar algo que, spoiler, Mariano ya habló del teorema de Hamilton-Cayley o Cayley-Hamilton, como quieran decir. Aún no. Aún no. Bueno, esta es la parte en la que me odian, pero bueno, no quería usar algo que todavía no vieron, pero volver a ver este ejercicio. Con Hamilton-Cayley. O Cayley-Hamilton, porque vi que Mariano le puso Cayley-Hamilton. Creo que hay una gran división en el mundo entre decirle Hamilton-Cayley o Cayley-Hamilton. Técnicamente, creo que la gracia es poner los nombres en orden alfabético, pero acá Feli está de testigo conmigo. Nos lo enseñaron como Hamilton-Cayley y yo no me lo puedo sacar de encima. Para, ¿qué? Escucho. ¿No terminamos el ejercicio todavía? Sí. Dijimos que la única forma de que F sea diagonalizable es que sea 0. El polinomio característico, x a la n. Acá. ¿Sí? Dijimos, agarremos una raíz del característico, la única era el 0, y como tiene grado n, es x a la n. ¿Sí? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Volvelo a leer. Tu idea funcionaba y llegamos al característico. Okay. Y vuelvan a este ejercicio con Hamilton-Cayley y se mueren de la risa. Bueno. Esperen que no veo nada. Ahí prendí la luz. Bien. Vamos al segundo ejercicio. Sí, esa solución se hace en 3 renglones. Bueno, en 3 renglones, pero requiere que sepas un teoremón. O sea que en el fondo es un poco una mentira, ¿no? Pero bueno, técnicamente está antes de que uno hable de Hamilton-Cayley en la guía, entonces tiene que haber una solución sin Hamilton-Cayley. La que a mí se me ocurrió es la que acabamos de ver con gran ayuda de ustedes. No sé si hay otra que no use Hamilton-Cayley, ¿no? Bueno, vamos con esto. Bueno, entonces, de nuevo, si no leyeron el ejercicio, tenemos una transformación lineal de C a la n en C a la n, y hay que probar que hay una base en la cual la matriz de F es triangular superior, y viene acompañado, si se fijan, estos no son en realidad dos ítems de un mismo ejercicio, son los ejercicios 16 y 17 de la práctica, pero el ejercicio 17 lo agarrás con el 16 y lo destrozas en un renglón. Entonces vamos a hacer eso. ¿Alguien pensó algo del primero? ¿O empiezo yo? Sospechosamente, algebraicamente, no analíticamente. Es algebraicamente cerrado. Sí, muy bien. Cada vez que vean un C dando vueltas por la guía, y el ejercicio no dice C a F de K a la N en K a la N, sino que dice C a la N muy explícitamente, es muy probable que haya que usar la algebraicerricidad de C. ¿Sí? Entonces, como bien dijo Agustín, y mi primer renglón del ejercicio que cuando lo escribí, dice, tenemos f de C a la n en C a la n, como C es algebraicamente cerrado,
hay una proposición que quiero usar, que igual, de hecho, medio que ya la usamos. Es la proposición 5, 4, 11 de Mariano, que dice, en un cuerpo algebraicamente cerrado tenés... a ver, Feli mal dijo igual, pues se equivocó de palabra. Algelabricidad, bueno, no sé. Como se dice algebraicamente cerrado, proposición de las notas de Mariano es la 5, 4, 11, lo que te dice es que sobre un cuerpo algebraicamente cerrado siempre tenés un autovalor. ¿Sí? Entonces, como es algebraicamente cerrado, entonces existe, vamos a ponerle lambda 1 en C, autovalor de F. ¿Sí? En principio, quizás esto les puede parecer, no sé, medio, ¿por qué está yendo por acá? Y acá yo me hice esta misma pregunta cuando resolví el ejercicio. ¿Cómo usamos esto? Y acá es donde viene bien, de nuevo, leer bien el enunciado y qué nos piden. Probar que existe una base. Es como, bueno, tenés un autovalor, entonces tenés un autovector. P1 en C a la N, autovector correspondiente. Como es un autovector, no es nulo, entonces puedo agarrar ese autovector y extenderlo a una base. ¿Sí? Entonces vamos a completar B1 a una base de C a la N. Digamos, buena pregunta. No, en principio no, eso sí estamos en R. ¿Sí? Es como lo de tener raíces, es como lo de, literalmente lo de tengo un polinomio con raíces, el conjugado también es raíz. Bueno, si está en R de X el polinomio sí, si está en C de X no necesariamente. Acá estamos en la misma, como F va de C a la N en C a la N, su característico está en C de X. Ya en este momento estamos al final de la cadena, por así decirlo. No podemos hacer esto que hicimos en el ejercicio anterior de agrandar, sino que ya estamos ahí. En realidad sí, pero no, sería no hacer nada. Pero no podemos, vamos a llamar los vectores así. Se imaginarán que le estamos poniendo B-moño porque esta no es la base que queremos. La del ejercicio se llama B. Sería muy fácil si no. Pero lo que no podemos decir es nada sobre lambda 1 conjugado ni nada. Ahí si F fuera de Rn en Rn y nos vamos a C, ahí sí podemos decir sea tal cosa una raíz del característico, entonces su conjugado también. Pero acá no. ¿Qué pinta tiene la matriz de F en base B-moño? ¿Es diagonal? No tenemos idea. Si fuese diagonal, se acabó el ejercicio. ¿No? Porque, listo, ganamos. Pero fíjense que no completé una base de autovectores, sino completé una base, así, pum, toma. De hecho, no sabemos si hay una base de autovectores porque no sabemos si es diagonal. Como nos dijo Francisco, si se fijan, en la primera columna de esto tiene que estar F de B1, escrito en base B moño. Y F de B1 es lambda 1 B1. O sea que acá va a decir lambda 1, 0, 0. Y en el resto, ni idea. Acá, ni idea, y acá vamos a poner A. ¿Sí? Esto porque F de B1 es lambda 1 B1. ¿Sí? ¿A qué les suena esto? Al ejercicio de transponer y... Se parece mucho a eso, eso es cierto. De hecho, creo que hay una solución yendo por ese lado, yendo por el lado de pasar al dual y empezar a pensar las cosas ahí. Me parece que sale si lo pensamos por ese lado, pero voy a tratar de mantener las cosas más en este plano, por así decirlo, de tratar de modificar la base y
está bien que si modificamos la base de alguna forma tal que esto quede triangular superior, se acabó. ¿Sí? Y quedó una matriz más chiquita, ¿no? Ahora querríamos hacer de alguna forma una modificación para que la matriz A quede triangular superior. ¿No? Y eso es lo que vamos a hacer. Y es lo que la palabra mágica es inducción. O sea, el ejercicio acá se frena, llegamos a, como que lo exploramos un poquito, dijimos, uy, si pudiera tan solo hacer que esta matriz A, modificando la base, o sea, elegir una base, no modificar el vector B1, esa sería la gracia, sino modificar el resto de la base para que esto se vuelva triangular superior, porque ahora total no nos importa que pase acá, ¿no? El problema que teníamos con ese ejercicio es que en realidad habíamos conseguido los ceros en otro lado, acá, perdón, y cuando transponíamos pasaban a estar en otro lado. Pero en el fondo es muy parecida a la idea. Pero vamos a hacer inducción. Acá no nos encontramos con ese problema porque la otra vez cuando transponíamos perdíamos la columna y ahí es que había que dar toda esa vuelta. Entonces, voy a cambiar el juego, por así decirlo. Entonces, por inducción en la dimensión de B, en realidad la dimensión de B es la dimensión de C a la n. ¿No? Porque estamos en C a la n. Pero un poco esto es una pista de que el ejercicio vale si agarrás K algebraicamente cerrado y f de K a la n en K a la n vale lo mismo. ¿Sí? Lo único que vamos a usar es que podemos agarrar un autovalor, si se fijan. Después, a partir de ahora, va a ser todo usar el caso n igual a 1. Entonces, si n es igual a 1, no hay nada que decir, ¿está bien? La matriz de f en base B es una matriz de 1 por 1 y eso automáticamente es triangular superior. Así que esto vale. Y entonces ahora vamos al paso inductivo. Entonces supongamos que toda transformación lineal, no le quiero llamar f por las dudas, vamos a llamarla g, de C a la n-1 en C a la n-1, cumple lo pedido. Acá si quieren formalidades, sea n mayor o igual que 2 para que tenga sentido lo que estamos diciendo. Y veamos que toda transformación lineal G de C a la n en C a la n también. Y acá viene, por lo menos en el camino que tomé yo para resolver el ejercicio, les repito, seguro hay otros, seguro usarlo del dual lambda, pero ya que estamos acá. Voy a cambiar las reglas del juego y voy a pasar a un problema equivalente. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en principio tenemos una transformación lineal en cualquier base, digamos, y lo que queremos ver es que hay una base en la cual es triangular superior. Voy a cambiar el problema a este. Problema equivalente. Toda matriz. Vamos a llamarla A, perteneciente a C a la n por n, con cualquier n, es semejante a una matriz triangular superior. Fíjense que como el problema habla solo de la matriz de f en base B, en principio que f sea una transformación lineal, al final no nos termina importando, ¿no? Porque el tema es, ¿perdemos la noción de autovalores y autovectores? No, si hablamos solo de matrices no perdemos esa noción, o sea que eso tiene total sentido. Y cuando pasamos a hablar de la matriz de f en base B, nos olvidamos de que f era una transformación lineal y al final lo que queremos hacer es un problema de matrices. ¿Sí? ¿Se ve por qué este problema es equivalente? Fíjense, si toda matriz
A en C a la n por n es semejante a una triangular superior, en particular, la matriz de F en base B lo es. ¿Sí? ¿Qué significa ser, vamos a poner la matriz de F en cualquier base? Vamos a ponerlo en matriz de F en base B monito. O sea, ¿qué significa ser semejante a una triangular superior? Que multiplicás a izquierda y a derecha por matrices C y C a la menos 1, y esto queda triangular superior. ¿Sí? Ahora, multiplicar por matrices inversibles. Una matriz inversible es siempre un cambio de base. ¿Sí? Y de hecho acá estaríamos fijando una base, acá ponemos un demonio. Si vos fijás una base, siempre existe otra, tal que esa matriz es un cambio de base de uno al otro. Esto lo mencionamos 50.000 veces ya, ¿no? Y viceversa. Si tenemos que la matriz de, o sea, dada F, recíprocamente. Vamos a ordenar las frases. Recíprocamente. Si para toda F de C a la N en C a la N existe una base de C a la N tal que la matriz de F en base B es triangular superior, y vos me das una matriz y yo quiero probar que es semejante a una triangular superior, considero F igual a multiplicar por A. ¿Sí? La matriz de esta transformación lineal en base canónica es A. Y el ejercicio te dice, hay alguna base en la cual la matriz de F en esa base, o sea, A multiplicada por los cambios de base correspondientes, es diagonal. Es triangular superior, perdón. ¿Está bien? O sea que estamos pasando un problema equivalente. ¿Por qué? Porque queremos trabajar con la matriz. Si se fijan, en el fondo solo nos importa modificar un poco esta matriz A y que sea triangular superior y se acabó. Y eso van a ver que es muy fácil. Por eso vale la pena darle esta vuelta de tuerca al ejercicio. ¿Por qué? Porque sabemos multiplicar matrices por bloques. LA sería lo mismo que FA, sí. Sí, si quieren acá poner FA, de hecho casi pongo FA, pero creo que veníamos usando casi siempre LA para multiplicar por A derecha, ¿no? Esto es el que a X lo manda A por X. Sí, como le quieran poner. Mientras quede claro que es multiplicar por A. Veníamos llamándolo LA y... Ok, ¿por qué usamos inducción? Porque en principio lo que sabemos hacer es esto, ¿no? Que es a la matriz de n por n, digamos, ponerle un lambda 1 acá, todos ceros, y ahora nos queda una matriz de n-1 por n-1. Si a esta matriz sabemos llevarla a triangular superior, entonces vamos a poder llevar a la matriz de F en base B moñito a triangular superior. ¿Sí? Donde, de nuevo, va a haber que multiplicar a esto por matrices y nos va a quedar un cambio de base dando vueltas. ¿Está bien? O sea, lo que yo digo es si ahora supiéramos transformar esta matriz, o sea, viéramos que esta matriz de n-1 por n-1 es semejante a una triangular superior, va a haber que hacer un poquito de trabajo, porque va a haber que multiplicar acá, pero de nuevo, como sabemos multiplicar por bloques es acomodar las cosas para que queden, y va a ser muy fácil de acomodar, eso es lo bueno. Nos va a quedar que la matriz de F en una base B va a ser triangular superior. ¿Está bien? Por eso estamos haciendo inducción, porque ahora nos quedaría transformar esta matriz A en triangular superior. Vamos por ahí. Entonces hagamos eso. El hagamos eso es, cambiamos las reglas del juego, o sea, estamos yendo por el camino de pensarlo por matrices, o sea que, ¿cuál es nuestra hipótesis ahora? Que toda matriz de C a la n-1
por n-1. Entonces, hipótesis. Toda matriz en sea la n-1 por n-1 es semejante a una triangular superior. Superior. ¿Qué queremos ver? Queremos probar que esta matriz que teníamos, que era la matriz de F en base B moñito, si se acuerdan era lambda 1, ceros, ni idea, y A también. ¿Sí? Vamos a ver que esta matriz también es semejante a una triangular superior y por lo tanto hay una base tal que F en esa base es triangular superior. Y fíjense, ¿qué es lo que sabemos? Que esta A es semejante a una triangular superior. Existe una matriz, vamos a llamarla C, inversible, de tamaño n-1 por n-1 con coeficientes en C, tal que sea la menos 1 por A por C es triangular superior. Y ahora lo que digo es que nos encantaría que pase esto, que la matriz de F en base B nos quede algo así. ¿No? Porque si logramos esto, ganamos, ¿no? Porque esto es recontra triangular superior. Entonces esto, con esta igualdad, soñamos. Y es un sueño que vamos a cumplir. Entonces acá en mis notitas dice cómo hacemos esto, y si tan solo supiésemos multiplicar matrices por bloques, que por suerte sabemos. Entonces sabemos hacer esto, matrices por bloques. La gracia sería armar una forma de multiplicar, recuerden, a la matriz de F en base B moñito, y la queremos multiplicar a izquierda y a derecha por los cambios de base correspondientes, ¿no? Lo que querríamos hacer acá es multiplicar por el cambio de base de B a B moño y el cambio de base de B moño a B. Queremos que esto, bueno, queremos no, esto es esto, ¿no? Ahora, la matriz de F en base B moño ya sabíamos cómo era, y acá voy a necesitar un poco de espacio, así que vamos a ir para acá. La matriz de F en base B moño, si se acuerdan, era esta cosa. Y acá queremos las matrices de cambio de base. Aprovechando el tema matrices en bloques, vamos a poner estos bloquecitos así. ¿Y qué queremos? Queremos conservar este lambda 1. Entonces vamos a poner un 1 acá y un 1 acá. Y queremos que la A quede multiplicada por C a la menos 1 y por C. ¿Sí? Y fíjense qué nos va a quedar si hacemos esta multiplicación así como en el aire. Acuérdense que queremos multiplicar por bloques, ¿no? Entonces nos va a quedar 1, bueno, 1 por lambda 1. Lo que sea que esté acá por 0. O sea que en principio si multiplicamos estas dos matrices de la izquierda, acá arriba va a seguir diciendo lambda 1, sin importar lo que pongamos acá y acá. ¿Sí? Después nos va a quedar acá arriba 1 por el asterisco y esto multiplicado por A. Ni idea, no importa lo que sea esto. Después, ¿qué queremos? Esto multiplicado por lambda 1 y C a la menos 1 por 0, nos gustaría que acá siga habiendo ceros. ¿Sí?
Ahora, para eso podemos poner ceros acá. De hecho, es la única posibilidad que tenemos, ¿no? Porque vamos a multiplicar esto por este, y entonces nos va a quedar lambda 1 por cada uno de estos. Tiene que ir acá para que no nos arruine esta primera columna de ceros que tenemos. Y después 0 por asterisco sea la menos 1 por A. Entonces, en principio, ni idea de qué vamos a poner acá, pero vamos armando lo que queremos. Y ahora, cuando hacemos este producto, nos va a quedar lambda 1 por 1, y acá nos gustaría no arruinar de nuevo todo lo que tenemos, ¿sí? Entonces, no sabíamos qué poner acá, ni qué poner acá, pero una forma barata de hacer que todo ande es esta. ¿Sí? Perdón, acá tiene que ir asterisco, mala mía. Entonces, fíjense, queremos ahora, cuando multipliquemos, este va a ir por 1 y este por esto. Queremos que siga diciendo lambda 1 por 1. Ahí está. Ahí ordené mis pensamientos. Entonces, queremos que acá haya un 0. Entonces, acá ponemos un 0. ¿Sí? Porque, de nuevo, no queremos arruinar esto. Así que poner un 0 ahí nos asegura que acá arriba siga diciendo lambda 1. ¿Sí? Asterisco moño. Sí, en realidad, sí, va a seguir, debería decir asterisco moño. De hecho, en mi notita yo le escribí B moño y B moñito, pero no importa. Y después, si seguimos haciendo este producto, fíjense que lo más importante que queríamos era que acá nos queden ceros, ¿no? Entonces eso está garantizado porque nos va a quedar 0 por 1, sea la menos 1 por 0, así que eso está todo bien. Y después 0 por lo que sea que vaya acá, sea la menos 1 por A por C, va a quedar acá. ¿Sí? Entonces, en principio eso nos dice que en este lugar y en este lugar, y entre muchas comillas lo que voy a decir, podríamos poner cualquier cosa. ¿Se puede poner cualquier cosa ahí? ¿Qué queremos además que pase con estas matrices? La matriz que está a la izquierda y la matriz que está a la derecha. Ni idea. Que tengan el mismo rango que la otra. Que conserven el rango, digamos. Ok, bien. Y más todavía, porque eso cualesquiera dos matrices inversibles lo cumplen, pero que sean una inversa de la otra además, ¿no? O sea, que conserven el rango es que sean inversibles. Bueno, en principio podrían no ser inversibles y que conserven el rango, suponiendo que esta matriz tenga rango máximo, eso solo pasa si son inversibles, pero además queríamos que sean una inversa de la otra, ¿no? Y fíjense que esto tiene bastante pinta de ser una inversa de la otra. Una forma, de nuevo, barata de hacer eso y no complicarnos mucho la vida es poner 0 y 0. Si multiplicamos esta matriz por esta, de nuevo por el producto por bloques, eso nos da la identidad. ¿Sí? La inversa de esta matriz es esta matriz. Donde este 1 es el coeficiente 1, 1, digamos, ¿no? Si multiplican estas dos matrices, como sabemos multiplicar matrices por bloques, nos va a quedar la identidad. ¿Sí? Y ahí estamos, acá nos va a quedar ni idea, de hecho. ¿Sí? Porque nos va a quedar en realidad asterisco por C, de hecho. Sí, lo pienso. Cacho. ¿Sí? Y no sé si el asterisco se afectó en el camino. Asterisco moño prima. Sí, en realidad eso no nos importa, porque como solo nos importaba que esto fuese triangular superior, ya estamos, ¿no? Ahora recapitulamos un poco para atrás. El cambio de base de B a B moño es esta matriz que elegimos acá. Entonces, la forma de terminar el ejercicio, y ahora hacemos un poco de sobrevolarlo de nuevo. En el segundo, igual que hay arriba de C. Acá en realidad hay un circulito, pero debería ser un 0 después. O sea, esto era a completar, pero ya sabemos que tiene que. Elegimos que fuera un 0 para que sea muy fácil ver que esta matriz y esta son inversas. Se podría poner otra cosa acá y eso afectaría a lo que va acá. ¿Sí? No puedes elegir las dos a la vez, ¿no? Porque una tiene que ser la inversa de la otra. Una vez que elegís una, hay una forma de completar la otra para que sea la inversa. Porque de nuevo es multiplicar las matrices por bloques y bla, bla. Pero eso no nos importa.
porque ponemos todos ceros y todo el mundo está feliz. En realidad, si agregás cosas ahí, lo que haces es mover lo que hay en este lugar, en este asterisquito. Y eso, al final de todo, no nos calienta para nada en el ejercicio, ¿no? Porque va a seguir siendo triangular superior por más que movamos todos los coeficientes que hay arriba. Así que nos da lo mismo. Bueno, entonces, tomando. Acuérdense que había que elegir una base a todo esto, ¿no? B, base, tal que esto sea el cambio de base de B a B moño, estamos. ¿Sí? Y esto siempre se puede hacer, ¿no? Acuérdense, si vos tomás una matriz inversible y fijás una de las dos bases, siempre hay otra tal que es el cambio de base de una a la otra, ¿no? Esta es base fija, por así decirlo. Y esta es la base elegida. Elegida. Sí, la base que queremos para terminar el ejercicio. Esa elegida no es que la elegimos, ¿no? Fíjense que la base queda absolutamente determinada por la matriz y la base B moño. Lo que digo es elegida, que es la base que termina el ejercicio. ¿Podrían ser iguales? Sí, si C fuese la identidad, sí. No sé si esa era tu pregunta con podrían ser iguales. Volvamos un poco para atrás, en el medio de todas estas cuentas que hicimos. Sí, buscada. Sí, buscada me gusta más. Perdón por usar una palabra no muy descriptiva. Entonces, ¿qué era lo que queríamos? Encontrar una base tal que la matriz de F en esa base B fuera triangular superior, ¿sí? Y lo que hicimos fue pasar el problema a encontrar matrices por las cuales multiplicar a la matriz de F en base B moño para que nos quedara triangular superior. La base que terminamos usando fue la base B, que salió de considerar este producto de matrices, llegar a que esto se podía hacer con matrices y ahora decís, bueno, volvé para atrás y pensá que esas matrices eran las matrices de cambio de base. ¿Sí? Bastante cuentoso. Vuelvan a revisarlo y van a ver que hubo un poco de magia en que hubo elecciones medio arbitrarias en algún momento, sobre todo acá, de decir, bueno, quiero que esto quede así, pongamos un 0 acá, pongamos un 0 acá, pongamos un 0 acá para que quede fácil. Pero en el fondo es aprovechar esto de que sabíamos hacer la cuenta en 1 por 1 y al hacer inducción, si querés que todo salga bien y que las dimensiones anteriores no te afecten nada, armala por bloques y ponés ceros afuera. ¿Sí? Eso hace que no se crucen las cosas de los otros espacios, por así decirlo. ¿Sí? O sea, se va a multiplicar la de 1 por 1 con la de 1 por 1 y la de n-1 con la de n-1. Si haces eso. Bueno, y veamos una forma de usar esto, que es en la parte 2 del ejercicio, que en realidad es otro ejercicio de la guía. Tenemos una matriz de n por n y lambda 1 hasta lambda n, las raíces del característico, contadas con multiplicidad. Muy bueno lo que también dijo Felipe, que usando un poco la filosofía de lo que dijimos antes, pensarlo en 2x2 y robar la idea para el problema general. ¿Sí? Que también lo hicimos, si se acuerdan, al principio de la clase, cuando consultaron un ejercicio de pensar por bloques, siempre pensar en 2x2 antes de tirarte a bloques es una buena idea. Buena idea de todo esto. Contadas con multiplicidad de estas raíces y hay que probar que el determinante de A es el producto de los lambda i y la traza de A es la suma de los lambda i.
Bueno, ya quemé un poco la idea, pero es tratar de usar el ejercicio anterior que hice, si A está en C a la n por n, entonces existe una matriz C inversible en C a la n por n, tal que C a la menos 1 por A por C es triangular superior. ¿De qué nos sirve esto? Calcularle el determinante a una matriz triangular superior es muy fácil. Calcularle la traza, bueno, es medio lo mismo, ¿no? Claro, es cierto. Sí, ahí Feli dijo, tenés que ir a 3×3 porque en 2×2 ya cuando pones un 0 en la primera ya se acabó el problema porque ya te quedó triangular superior. Sí. 3×3 es el primer caso interesante. ¿Se ve por qué queremos usar el ejercicio anterior? Ahora calcularle el determinante a esto es muy fácil y lo bueno es que no cambiamos el determinante, ¿no? No solo no cambiamos el determinante, sino que tampoco cambiamos la traza. Y no solo no cambiamos la traza, sino que tampoco cambiamos el característico. Eso lo vieron también, si no me equivoco, hoy con Mariano. Entonces, observaciones. Algunas cosas que sabemos de hace mucho y otras que sabemos quizás desde hoy. La traza de A es lo mismo que la traza de C menos 1 por A por C. ¿Sí? El determinante de A es lo mismo que el determinante de C a la menos 1 por A por C. Y el característico de A es lo mismo que el característico de C a la menos 1 por A por C. ¿Está bien? O sea que no cambió nada en el ejercicio si en vez de A pones C a la menos 1 por A por C. Porque las raíces contadas con multiplicidad son las mismas, el determinante es el mismo, la traza es la misma. O sea que podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que A es triangular superior. ¿Sí? ¿Está bien esta suposición? No le quemé la cabeza a nadie, espero. No cambia ninguno de los objetos con los que vamos a trabajar si suponemos que A es triangular superior. Y entonces ya estamos, digo. Esperen que necesito ver si no me estoy perdiendo de nada. No. Entonces, el determinante de A es el producto de los elementos de la diagonal. Esto es un ejercicio de la práctica. Porque es triangular superior. SPDG sin pérdida de generalidad. Lo dije y no lo escribí. Pero bueno, es estándar. O en inglés WLOG. Esto, ejercicio 2 de la práctica 5. Y la traza de A, acá no hay que usar ningún ejercicio, la definición de la traza es que es la suma de los elementos de la diagonal. Y por otro lado, el característico de A, acuérdense que estamos suponiendo que es triangular superior, es el determinante de X identidad menos A. Esta matriz de nuevo es triangular superior. X identidad menos A. Porque la identidad es triangular superior, la multiplico por X, sigue siendo, restar matrices triangulares superiores te da triangular superior. De hecho es un subespacio. Esto es el producto desde igual 1 hasta n, X menos A y I. Y entonces, ¿cuáles son las raíces del característico? A11 hasta ANN. Y listo el ejercicio, ¿no?
sean lambda 1 hasta lambda n, las raíces del característico contadas con multiplicidad, o sea, A11 hasta ANN. El determinante es el producto de los lambdas, o sea, el producto de los AES, y la traza es la suma de los lambdas, o sea, la suma de los AES. Fin. ¿Está bien? Ese era fácil. Bueno, tratemos de hacer rápido el último ejercicio, así no acumulamos para la vez que viene. Les prometo que acá baja. Los otros ejercicios eran medio teóricos. La guía en el medio se pone medio teórica y ahora vuelve a hacer sentarse y hacer un montón de cuentas. Pero bueno, quería hacer un par de los ejercicios medio teóricos que, como habrán visto, son medio duros. Pero ahora vuelve la cuentita. Lo acabamos de probar, ¿no? O sea, las raíces son los A y I, y vimos que la traza es la suma de los A y I, el determinante es el producto de los A y I. ¿Está bien? Pero eso es porque la matriz es triangular superior. Eso es lo que hubo que probar, digamos. Si la matriz no es triangular superior, estás en un problema. Calcular el determinante es un monstruo. Calcular la traza no, pero ¿cómo sabes que es la suma de los autovalores? La gracia de ponerlo en forma triangular superior es que en la diagonal te quedan directamente las raíces del característico contadas con multiplicidad. Bueno. Para este ejercicio voy a recordarles algo. Creo que Mariano ya lo dio porque revisé sus notas y creo que ya lo dio, pero vamos a ponernos de acuerdo en algo, notación barra definición, que es que al conjunto de autovalores de A, lo vamos a llamar el espectro de A, y lo denotamos spec de A. Dale, ahí vi que alguien habló. Aprovecho esto para respirar un segundo. Hay un método para resolver cuadráticas. Menos b más menos. Ah. Sí. Ajá. Suma y producto de lambda. Si querés, sí. Voy a patear esa pregunta para después y así terminamos con el ejercicio y si querés después lo charlamos. Pero sí, un poco si querés, sí. En realidad es muy parecido a lo que plantea el 2 de recién, efectivamente. Es lo que plantea el 2 de recién. Comentario de un segundo sobre lo que vimos recién. Cuando armás el polinomio característico de una matriz, el último coeficiente de ese polinomio es menos 1 a la n por el determinante de la matriz, y el segundo coeficiente, o sea, el primer coeficiente de un polinomio característico siempre es 1, ¿no? El coeficiente principal. El segundo coeficiente siempre es menos la traza, o sea que siempre que calcules un característico es algo así. X a la n menos traza de A por X a la n menos 1, más menos cosas, más menos 1 a la n por determinante de A. Eso dice el ejercicio de recién. ¿No? Si desarrollás todo este polinomio, el último coeficiente, o sea, el independiente es menos 1 a la n por el producto de los A y I, y el segundo coeficiente es menos la suma de los A y I. ¿Sí? No, valen todos los grados. Los del medio son más misteriosos, no te dan tanta información linda como determinante y traza. Pero tiene que ver con cosas que vimos en álgebra 1. Eso de los coeficientes del polinomio armándose a partir de las raíces y qué sé yo. No me voy a meter más ahí. Por el momento. Bueno, fíjense, el ejercicio dice, tenemos una matriz
de 3×3 con coeficientes en R, diagonalizable, sabemos la traza, y nos pide calcular todos los autovalores de A, sabiendo los autovalores de A cuadrado más 2A. No sé si, de nuevo, si esto Mariano lo dio en clase o no. Voy a usar un resultado que igualmente está en sus notas y lo voy a citar, que te permite relacionar autovalores de una matriz o de una transformación lineal con autovalores de un polinomio evaluado en esa matriz o transformación lineal. Entonces, esta es la preposición 563 en las notas de Mariano. Y dice, tenés B un espacio vectorial, F un endomorfismo de B, y P un polinomio en K de X, ¿no? B es un K espacio vectorial, que esto tenga sentido. Número 1, si X es autovector de autovalor lambda, entonces X es autovector de P de F de autovalor P de lambda. Y número 2 es que el espectro de PDF, o sea, los autovalores del polinomio evaluado en la transformación lineal, ahora si quieren charlamos un segundo de qué quiere decir eso, contiene a P del espectro de F, que esto es P de lambda, donde lambda está en el espectro de F. Ups. Y si K es algebraicamente cerrado, y la dimensión de B es finita, entonces vale la igualdad. ¿Sí? Para más detalles, remitirse a las notas de Mariano. Con esto nos va a alcanzar porque estamos en dimensión finita y vamos a usar esto. Pero eso creo que, no sé si ustedes dirán si vieron algo de esto en clase o los mandó a leerlo. Sobre todo la pregunta que más me interesa responder acá es ¿qué significa PDF? O sea, ¿qué significa evaluar un polinomio en una transformación lineal? Y eso significa que si ves x a la n evaluado en f, eso es f a la n, ¿no? O sea, componer f n veces. ¿Sí? No sé si Mariano ya les habló algo de eso o mandó a que lo leyeran en las notas. En realidad, mucho no nos va a importar porque evaluar una matriz en un polinomio, eso sí es algo bastante más razonable, ¿no? Metés la matriz y evaluás y listo. Está bien. Quédense con ir a leerlo ahí. Creo que al final de la clase les dijo, vayan y lean en las notas la parte de endomorfismos y no sé qué, bla, 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 morfismos de álgebra, y algo así. Debe estar por ahí. No nos va a importar demasiado, pero bueno, el resultado que quiero que usemos es este, pero aplicado al caso en que tenemos una matriz y dimensión finita. Estudiar esto en dimensión infinita es algo mucho más profundo, de lo cual seguro Feli les sabe decir muchísimo más que yo. Yo solo me voy a quedar con este ejemplito 3×3. Entonces, la gracia de esto, una vez más, es queremos usar esto, y si se fijan acá dice, si K es algebraicamente cerrado y la dimensión del espacio es finita, y tenemos un problema, que es esto no es algebraicamente cerrado, pero nos metemos en C y se acabó la gracia, ¿no? Entonces, vamos de nuevo con eso. No hace falta, igual ahora a lo último les digo un comentario de por qué no hace falta, pero podemos hacerlo de una forma un poco más artesanal. Pero en principio podemos pensar A dentro de C 3×3, de nuevo, como tiene coeficientes reales, son complejos, y F de C3 en C3, que sea multiplicar por A. O sea que ahí nos conseguimos un espacio vectorial sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, C3, y el cuerpo es C, y un endomorfismo, multiplicar por A. Entonces, la gracia de esto es que
no cambiamos nada sobre A. Si se fijan, los autovalores siguen siendo los mismos de A pensada en R3x3 o en C3x3, porque acá nos dice que A es diagonalizable, ¿no? Entonces, existen lambda 1, lambda 2, lambda 3 autovalores de A en R. Quizás repetidos, puede ser que tengan multiplicidad alguno 2, otro 1 o 3, no importa. Traza queda igual, determinante queda igual, o sea, no modificamos nada. De hecho, el determinante no hace falta usarlo, pero la traza queda igual. Esto, pensarla en C3x3, de nuevo, no cambia nada sobre la matriz A. ¿Sí? Entonces, agarremos P, x cuadrado más 2x, para poder usar esto de que necesitamos un polinomio en cada x. Entonces, A es diagonalizable, así que tenemos el conjunto de autovalores de A es lambda 1, lambda 2, lambda 3. Bueno, el ejercicio que acabamos de hacer, el anterior, nos dice de nuevo, como podemos pensarla dentro de C, que la traza de A, y acá se conectan todos los ejercicios, es la suma de estos. ¿Sí? Es el ejercicio que acabamos de hacer, pero por otro lado el enunciado nos dice que esto da menos 4. Perfecto. Recuerden que el ejercicio nos dice calcular todos los autovalores de A y acá tenemos un buen primer lugar por el cual ir. Y por la proposición, esta proposición que está acá, los autovalores de P de A, o sea, los autovalores de A cuadrado más 2A, es lo mismo que hacer P de los autovalores de A. O sea, de este lado derecho está P de lambda 1, P de lambda 2 y P de lambda 3. Y del lado izquierdo están los autovalores de P de A, que los tenemos en el enunciado. Son menos 1, 3 y 8. Y fíjense que eso nos dice que estos dos conjuntos son iguales y P de lambda 1 no es otra cosa que lambda 1 al cuadrado más 2 lambda 1, porque P era x cuadrado más 2x, ¿no? Como no importa el orden, podemos suponer que... perdón, ahí me preguntaron por qué elegí el P así. Es el P que viene en el enunciado escondido, ¿no? Dice los autovalores de A cuadrado más 2A, o sea, sabemos los autovalores de P de A. Entonces agarro P igual x cuadrado más 2x para poder explotar esto. ¿Sí? No pasa nada. Entonces, son conjuntos, no están ordenados, pero podemos suponer que este y este son iguales, que el segundo con el segundo son iguales y el tercero con el tercero. O sea que podemos suponer esto, total no importa el orden, que esto es igual a 3, y que esto es igual a 8. Si resolvemos, acá les voy a ahorrar el trabajo divertidísimo de calcular las raíces de cuadráticas. Nos queda que lambda 1 es igual a menos 1. Acá nos queda que lambda 2 o es 1 o menos 3. Y acá nos queda que lambda 3 es 2 o menos 4. Y el descarte de posibilidades viene de que sabemos la traza y tenemos el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, como lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 es igual a menos 4 y lambda 1 es menos 1, estos dos tienen que sumar menos 3 si ven la única posibilidad para que eso pase es esta. Entonces, los autovalores de A son menos 1, 1 y menos 4. Y fin. O sea, saber los autovalores de
la matriz evaluada en algo te dice los autovalores de la matriz. Necesitamos un dato extra, ¿no? Pero te da buenos candidatos. Una forma de hacer el ejercicio, y acá terminamos, sin hacer uso de esta proposición, pero fíjense que en el fondo la vamos a estar usando, es decir, sea lambda en R, porque sabíamos que era real, autovalor de A, entonces existe un vector B en R3, tal que A por B es igual a lambda por B, y si se fijan, A al cuadrado por B es lambda al cuadrado por B, y A al cuadrado más A, que era lo que teníamos, ¿no? Esto está bien, más 2A, perdón, por B es lambda cuadrado más 2 lambda por B. Entonces, si se fijan, si lambda es autovalor de A, lambda cuadrado más 2 lambda es autovalor de A cuadrado más 2A. Y ahí dicen, entonces, esto es autovalor de A cuadrado más 2A, y por lo tanto es o bien menos 1, o es 3, o es 8. Entonces igualamos lambda cuadrado más 2 lambda de estos, y estamos en la... Bien. Con eso, sí, acaba de aparecerme el cartel de que tambaleó. Nada, no dije nada muy interesante. Igualamos y de ahí despejamos los posibles lambdas, y con la información adicional de la traza estamos. Lo que quería decir es, creo que esto no sé si salió, pero lo digo de nuevo. El resultado que quería que usemos es lo suficientemente interesante como para querer que forme parte de la clase, y hacerles notar que esto es un teoremón, y usarlo valió un poquito la pena. No nos ahorró demasiado, pero no quería que pase de largo como un resultado no tan interesante. Es muy interesante. Fin. Bueno, mi idea hoy era terminar un poco más temprano, pero tuvimos un percance. Réstenle 20, 25 minutos a esto y terminamos bastante temprano. Pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Podés volver a lo último, por favor? Sí, por supuesto. Si querés dejar grabando un poquito por si hay alguna pregunta más, y si no, cortamos. Dale, ¿ahí está bien? Sí, gracias. Dale, de nada. ¿Alguien tiene una pregunta que quiere que quede grabada? Porque le parece lo suficientemente importante, o cortamos acá. Mi perro se llama... esta pregunta tiene que ir la respuesta acá. Mi perro se llama Felipe. Muy bueno. Se lo juro. Vino con ese nombre igual, Feli, no te enojes. Lo adoptaron en la costa y ya venía con nombre. Te digo que hay muchos, ¿eh? Sí, Conozco muchos tocayos perrunos. Perruno, sí. Sí, vino con ese nombre, Igual tiene apodo también, le decimos Pepino o Pepi, así que Pepi está bien. Pero bueno, para retarlo es Felipe. Perdón, tengo una pregunta. Dale. Pero Dale. es del primer ejercicio que hiciste. Pero es de álgebra lineal. Dale, del primer ejercicio, vamos para ahí. Sí. ¿Podrías repetir de vuelta por qué las autovalores son 0 o 1? Sí. Qué lejos que quedó esto, ¿no? Acá. ¿Por qué los autovalores del proyector? Sí. ¿No? Bueno, suponete que no, que hubiese otro. Ok. ¿Sí? Entonces, sea lambda en K, autovalor, de F se llamaba, ¿no? Entonces, fíjate que F de X, existe un X distinto de 0. F de X tiene que ser lambda por X. ¿Sí? Sí. Ahora volvé a aplicar F acá, que es la gracia de tener un proyector, ¿no? Vos querés aplicar F al cuadrado. Entonces, F al cuadrado de X
tiene que ser lo mismo que f de x, ¿no? Porque este f es un proyector. Y esto, f de x es lambda por x, por un lado. ¿No? Esto se tiene que mantener igual. Pero por otro lado, f de lambda por x tiene que ser lambda f de x. ¿No? Sí. Y f de x es lambda por x, o sea que esto tiene que ser lambda cuadrado por x. Ah, ok. Y fíjate que esto te dice que lambda cuadrado es igual a lambda. Ok. ¿Está bien? Porque x es distinto de 0. Eso es muy Ok. importante. Así que bueno, lambda o es 0 o es 1. ¿Bien? Ok. Y vos definiste f de x igual a lambda por x, ¿por qué? De vuelta, perdón. Vos me dijiste, ¿por qué no puede haber, o por qué los autovalores son 0 o 1? Y yo digo, agarremos un autovalor de f sin saber cuál es y vamos a ver que o es 0 o es 1. ¿Sí? Sí. Entonces digo, sea lambda un autovalor de f, ¿qué quiere decir eso? Que hay un vector distinto de 0, tal que f de x es lambda por x. Usemos que f es proyector ahora, volvamos a aplicarle f a eso a ver qué jugo le sacamos. Y el jugo que le sacamos es que lambda cuadrado es igual a lambda. Entonces, partimos de un autovalor de f y llegamos a que tiene que cumplir esa ecuación. Y esa ecuación solo la cumplen el 0 y el 1. Ok. Listo, ¿Está bien? clarísimo. Sí, Ahí está. gracias. Joya. Bueno, Una creo. pregunta. Dale. Yo iba a decir, creo que estamos para cortar, pero no, dale. En el último ejercicio, ¿por qué Ajá. pensaste en el último ejercicio? Sí. ¿Por qué pensaste a A como una matriz que pertenece a C 3×3 y ya sabías que Bien. era diagonalizable? Muy buena pregunta. Por el mismo motivo que pensamos a la matriz de f en B en C a la n por n, en realidad acá, en este ejercicio sí era medio necesario y en el último no. Pero quería que usemos este resultado de la proposición esta, para que llegue. Y para eso necesitamos estar o sea, tener un endomorfismo de un espacio vectorial B, que sea un K espacio vectorial donde K es algebraicamente cerrado. O sea que había que tener un endomorfismo de C3 en realidad, ¿no? Para poder usar el resultado de este. ¿Sí? Claro. Y en este caso teníamos una matriz. Y dije, bueno, miro el... Ok, veo que Feli ahí contestó la pregunta del chat. Sigo acá. Entonces miremos a... Quiero de A deducir un endomorfismo de C3. Y tiene que ser multiplicar por A. ¿Sí? En realidad, si querés acá el pensar a A en C3 por 3 no hacía falta. En el fondo un poco sí, pero podíamos decir f de x igual a por x y f que vaya de C3 en C3. ¿Sí? Bien. La gracia de pasar a pensar ahí es para poder usar esta proposición y usar que C es algebraicamente cerrado. Como dije, esta vez no hacía falta porque fíjate que esta solución a mano, por así decirlo, sale sin decir nada de eso, ¿no? Dijimos, sea lambda un autovalor de A, esto es reiniciar el ejercicio, sea lambda autovalor de A, agarro la definición de ser autovalor, ahí debería decir B distinto de 0, ¿no? Pero bueno, medio obvio. Y con eso llegamos a que lambda cuadrado más 2 lambda tiene que ser alguno de estos. Y fíjate que acá en ningún momento pasamos por C ni nada. ¿Sí? Pero usar estrictamente esto requiere decir que estás en un cuerpo algebraicamente cerrado. ¿Sí? Bien. Otra vez por esto de que te puede pasar que pierdas autovalores si estás en R. O sea, no solo si estás en R, si te faltan raíces del característico, los perdés. ¿Sí? Tan simple como eso, lo que está pasando de fondo. Que no puedes asegurar tener todos los autovalores. Y otra pregunta. Dale. En el problema, cuando hicimos el ejercicio 2.1, el 2i, que Sí. lo habías pasado un problema equivalente en el cual toda matriz A perteneciente a los complejos es semejante a una matriz triangular superior. Sí. En ese caso te referís con cada elemento de A que pertenece, o sea, es un número complejo.
Sí, que de nuevo podría ser un número real, podría ser un número racional, podría ser un número entero, porque todas esas cosas están adentro de C. ¿Sí? O sea, cualquier matriz, entonces, o sea, cualquier matriz es semejante a una matriz triangular superior. Siempre y cuando estés en C, sí. Claro, pero, Que o sea, si A pertenece a C, A a también la- pertenecería a los reales. no, al No, revés. no, claro, Pero pensá que pensá que hay universos en los cuales no nos metemos tanto en esta materia, pero por ejemplo, un cuerpo finito no lo podés pensar adentro de C. ¿Sí? claro. Entonces ahí perdiste este teorema. Este ejercicio va. Pero en el fondo es un teorema. Como les dije, Claro. si cambiás C por K algebraicamente cerrado, el ejercicio es cierto. Porque de nuevo, si observan un poco, lo que usamos es que C es algebraicamente cerrado. Nada más, no usamos algo de la norma de C o propiedades de C que tengan que ver con otra cosa que no sea ser algebraicamente cerrado. Bien, ¿Sí? perfecto. Bueno. Si no hay más preguntas, este puede ser el momento de cortar. Bueno, hay una pregunta más, que fue, ¿por qué puedes pasar la matriz a los complejos pero no la F? Pues fíjate que F es una transformación lineal, para poder pensarla en C a la N, tenés que decir a dónde manda a todo vector de C a la N. Y F no está definida en C a la N, con lo cual es como tener una transformación, no sé, F de R en R. Vamos al caso más simple de todo. Tenés una función de R en R, a X lo mandás a X más 1, y ahora te digo, extendela a C. Bueno, es cierto, se puede hacer, porque ahora mando a todos los complejos a X más 1 también. Pero en principio esa no es la única forma de extender la F, ¿no? O sea, que no está bien definido, es totalmente arbitrario. No está bien definido decir cómo voy a extender F a una cosa más grande. ¿Sí? En cambio, la matriz la pensás en Rn por n y ahora la mirás y decís, ok, esta matriz también está en C a la n por n, y eso es canónico, por así decirlo. No estoy eligiendo nada. ¿Sí? Es la misma matriz que la miro en otro lado. Y eso es importantísimo porque cada vez que haces una elección, quizás estás rompiendo alguna propiedad, ¿no? Esa es un poco, de nuevo, viene a ser la gracia de todo lo que hacemos. Tratar de hacer cosas que no dependan de bases y de elecciones está buenísimo, porque te permite hablar del objeto en sí. Cuando elijo cómo extender una transformación lineal, rompí toda propiedad que podía tener la transformación lineal. Si ahí no tenemos más preguntas, cortamos. Y claro, primero me aseguro que la matriz pertenezca a donde sea y después la podemos mirar ahí. Siempre una matriz o lo que sea, siempre puedes extender la visión desde donde la estás mirando, por así decirlo. No la puedes mirar en un lugar más chico porque quizás te fuiste, ¿no? La matriz, no sé, el número I no lo puedo mirar en R, pero el número raíz de 2 lo puedo mirar en C. Con eso, si quieren, cerramos el video. Dale.